Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del país donde te encuentres. Mi nombre es Cristina Berrocal y estamos retransmitiendo desde Elegant Therapy Espiritual. Y bueno, hoy un día más empezamos este directo hablando de que hoy nuestro tema va a ser sustituyendo el azúcar conscientemente. Y muy buenas a todas las que se van uniendo, Sadhaka Yoga, a Reiki Manos que Curan y a todas las personas que se nos están uniendo. Y en breve espero que se nos una, aquí se nos va a unir nuestra invitada de hoy. Ella es asesora de nutrición y organización. Muy buenas, Cristina. muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, con este clima hoy de mucha lluvia, pero muy Ay, rico. sí. Hoy ha sido totalmente de lluvia. Estaba como el día súper triste, pero a mí los días de lluvia me encantan. Yo te lo tengo que confesar. También. A mí Sí, me traen buenos son, recuerdos. son como para estar en casita, como para dedicarte un poquito más de tiempo, como para meterte ese baño rico que te sienta bien, para consentirte, vamos, para consentirte. Es así. Y bueno, nuestro tema de hoy yo creo que es bastante bueno, ¿no? Estaba hoy comentando de que íbamos a hablar sobre el azúcar y bueno, pues El azúcar. hablando de esto así, ¿no? Pues diríamos que ¿qué es el azúcar, no? Y el azúcar en sánscrito significa arenilla, o sea, fíjate lo que ya nos está diciendo esa palabra de lo que sería realmente para el cuerpo, porque tú en la vida se te ocurriría comer arena, si te dicen te comes arena, dices, no me lo comes, ¿qué? Chamo, estás loco, pero ¿qué le estás contando? Pero nosotros, sin embargo, nos dedicamos a otras cuestiones, entonces ya te voy a dar paso a ti para que nos vayas como contando tus puntos de vista, tus cuestiones y todas las personas que tengan dudas, pues que nos lo vayan preguntando por la casita de comentarios que tenemos abajo una interrogación para que no se nos pierdan entre todas las preguntas. Y bueno, vamos a dar paso a Lila que nos vaya contando un poquito. Bueno, primero es un privilegio para mí comunicarme con ustedes a través de aquí, esta ventanita. Gracias, Cristina, gracias a la audiencia, porque cada jueves se conectan los comentarios y la interacción que hay es muy positiva porque nos retroalimenta muchísimo. Y justamente, bueno, hablar del azúcar, que lo hemos tocado, hemos hablado de la nutrición consciente, la nutrición emocional y el impacto que va a causar el azúcar en todo esto. ¿Por qué? Porque es algo sabroso. El azúcar, el dulce, nos da la sensación de placer cuando lo consumimos. Y Cuando qué una gran tarta, verdad es, o sea, nosotros desde pequeñitos además era como que nos conquistaban diciéndonos, no, venga, vas al médico, te pinchan, toma un caramelo. Y ya era como, te una canté. piruleta, una Sí, chupeta. Y sí. justamente es eso, la recompensa era el azúcar, todo Ujú. cargado de mucho dulce. Y justamente que tenemos que tener conciencia de qué beneficioso es o qué dañino es para nuestro cuerpo. Como tú decías, está asociado justamente a esa maternidad, a ese calorcito que viene desde nuestra niñez, de Ujú. nuestros abuelos que siempre nos recibían con una tarta, con algún postre, era el premio y hoy en día se utiliza mucho más. Todo está ligado al dulce, al helado, son tantas el abanico que tienen de dulce, de consumirlo, las bebidas energéticas, los refrescos, todo eso que lo que hace es dañarnos. Todo Ujú. estimula la producción de dopamina, que es algo que tenemos, ¿verdad? Que nos da placer, pero entonces la sobrecargamos. Vamos más allá de lo que nuestro cuerpo o nuestra sensación va y también eso entonces nos hace menos sensibles a esta hormona. Ujú. Nuestro cerebro se activa. Por eso es que muchas veces vemos los niños que están, ¡ay!, eléctricos por toda la casa y no los podemos controlar, pero muchas veces porque nosotros le estamos suministrando ese exceso de azúcar a su cuerpo. Y el cuerpo no lo procesa, el cuerpo tiene un equilibrio.
Y justamente eso es lo que vamos a aprender hoy, ese equilibrio mental que comienza aquí en nuestros pensamientos y ese bombardeo que tiene nuestra sociedad del consumo de azúcar. Ujú. El Y azúcar realmente nos también aumenta, también te quería comentar, es que el azúcar también es como cuando nosotros tenemos esa ansiedad tan fuerte, es como lo que nos calma, ¿no? También. Y si, y nosotros ya tocamos lo de la parte emocional, lo de la nutrición emocional, ¿te pero está acuerdas? muy ligada, Pero sí, pero está muy ligada está justamente. muy ligada y ¿Por qué? nosotros Porque estábamos estamos hablando. bombardeando. Ujú. Y no es la sensación esa que hablábamos las veces anteriores, es la sensación de hambre, ni esa, es la sensación de consumir. Y como nos da placer, entonces conseguimos consumiendo ese azúcar en las diferentes presentaciones que hay. Entonces, nos vamos a hacer yo digo que es como una intoxicación al cuerpo, porque seguimos comiendo, pero es por el placer que sentimos luego que lo consumimos, no porque realmente lo necesiten en nuestro cuerpo. Ujú. Y esos son los picos que tenemos de subidones, que si me como un caramelo, me pongo activa o me pongo alerta, pero luego otra vez bajan los niveles. Eso es lo que hace el azúcar. Por eso comentaba de los niños que a veces no los controlamos, es porque excedemos ese consumo de azúcar y somos nosotros los que debemos estar conscientes del daño que estamos haciendo, porque no es una sensación de nuestro cuerpo, el cuerpo no nos está pidiendo el azúcar. Sencillamente que nosotros, por sentir el placer, esa ansiedad, esa hambre mental, porque principalmente es mental, esa sensación de sentir ese dulzor en la boca, porque es placentero, nos seduce, entonces ahí justamente caemos en consumir más azúcar. Porque el chocolate es tan adictivo y no el cacao, por ejemplo, porque el cacao Claro. es amargo. Ujú. El aditivo que tiene el chocolate es el azúcar. Ujú. Por eso siempre se Por recomienda tomar azúcar del 70%, del 80%, chocolate, perdón, no azúcar. El el chocolate, chocolate. chocolate del 80, del 90%. Sí, porque eso Que contiene te, bastante menos azúcar, entonces los polisacáridos que tiene son muchísimo menores y no nos están afectando y tanto va a a las ser neuronas. beneficioso, y va a ser Ujú. beneficioso para nuestro cuerpo. Sí, recordemos además que también lo que se forma en el cerebro, ¿no? La maraña, lo que llama la maraña, que es lo que provoca el Alzheimer. Cuando una persona tiene Alzheimer, lo primero que le prohíben, o el nutricionista, si tiene un médico de medicina tradicional china, porque tú sabes que yo siempre hablo por lo que yo soy, que yo soy médico de medicina tradicional china, entonces yo hablo por lo que soy y por las cosas que he estudiado, ¿no? Y en medicina tradicional china lo primero que se dice es no tomar azúcar, porque el azúcar lo que hace es estropearte las neuronas y lo que es el tejido neuronal, la malla neuronal. Entonces, obviamente, tienes un desgaste mucho mayor. Al tener ese desgaste muchísimo mayor, ¿qué es lo que pasa? Que la actividad, el impulso cerebral es muchísimo menor, va muchísimo más despacio, no retienes en la mente, al no retener te quedas como en blanco y es como que no sabes ni para dónde vas. Justamente. Oh, sí, sí, El también. exceso de eso que están comentando también. ¿Por qué? Porque es un vicio. Justamente iba a comentar que Amil López, farmacéutica y experta en nutrición, afirma por sus estudios que el azúcar activa el centro cerebral de recompensa, que es lo que desde pequeño nos han enseñado, y es adictivo, altamente adictivo, e incluso llega a ser más que algunas drogas. Es lo que Mucho nos más. afirma esta farmacéutica. ¿Por qué? Porque los estudios han hecho que luego que tú te lo quitas, entras en una ansiedad de consumirlo más y nos dañamos mental y físicamente nuestro cuerpo. O sea, realmente es muy autodestructiva. Y claro, sí, o sea, el azúcar pues es una fuente de calorías vacía realmente. Entonces, eso nos va a generar como una adicción tan fuerte como tú lo que estabas diciendo, aparte de engordarnos y de obligarnos Muchísimo. a tomar más de esa sustancia realmente, ¿no?
esos monodisacáridos y disacáridos lo que hacen realmente es eso, es llevarte a un estado incluso de ansiedad y de que necesites consumir y de equivocarte, mentalmente de equivocarte, porque normalmente es como que la sensación, esto ya hablábamos en otro live, nosotras la sensación de hambre la confundes con la de sed, pero ya cuando, por ejemplo, has terminado de comer, dices, ay, me voy a comer un dulcecito, pero es que ese dulcecito no es el dulce lo que estás pidiendo, a lo mejor lo que tu cuerpo te está pidiendo es un cariño y tú lo estás confundiendo realmente con lo que es tomarme un trocito de chocolate. Entonces, podemos sustituirlo por algunas cositas que, bueno, yo no sé si las tienes ahí para luego decírnoslas, yo no te quiero adelantar nada, no te quiero desvelar ningún secreto, pero si no lo dices, hay algunas cositas que yo sí que sé que yo he estado aplicando, tú sabes que yo estaba en 135 kilos y que yo bajé, he ido bajando poco a poco, paulatinamente, y que bueno, pues obviamente tenía esa adicción, entonces puedo hablar desde mi experiencia con esa adicción al azúcar, ¿no? De esa necesidad de tomar esa sustancia que es como realmente como una droga, o sea, de tener la ansiedad de tener que ir a un supermercado y comprarme a un chino y comprarme unas chuches, tomarme una Coca-Cola o tomarme, bueno, pues una bebida energética y de mentalmente mentirme y de decir, uy, no, es que necesito esa bebida energética porque si no, no voy a poder dar la clase, porque si no, no voy a poder seguir haciendo masajes o cualquier cosa, porque tú sabes que yo me he ido transformando poco a poco con el tiempo, entonces puedo ir hablando de todas las etapas que yo he estado pasando, ¿no? Entonces, por eso yo siempre suelo comentar y luego tú darás tus tips y yo si te puedo sumar alguno, pues ahí juntas para que Rafaela, se llama Rafael, perdón, que no me ella. Rafael, que pueda empezar a transitar estos cambios de evolución poco a poco, porque realmente sí que se puede, pero hay que hacerlo poco a poco y de una manera gradual, no se puede hacer del tirón, porque toda la cosa que tú quitas del tirón, ya sea un cigarro, ya sea una pastilla, ya sea un ansiolítico, ya sea cualquier cosa, te puede pegar lo contrario y entonces tener una ansiedad muy fuerte y tener a lo mejor que irte a un hospital y que te digan, no, lo que tiene usted es un ataque de ansiedad y tú dices, perdona, si solamente no me he comido una caja de bombones o una depresión como nos estaban comentando, ¿sí? Así que... Mira, nosotros consumimos, lo recomendado por la OMS es 50 gramos al día. Tenemos que verificar que nuestros alimentos procesados contengan azúcar, porque la mayoría de ellos contienen azúcar. Pero aquí en España en específico nos consumimos de 3 a 5 veces más cantidad de lo recomendado. Entonces esos son los alertas que debemos tener porque nos va a convertir en personas con ciertas patologías. Los principales causantes de obesidad y sobrepeso en todo el mundo está causado por el azúcar y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y hepáticas. La diabetes, que hoy en día nos está matando a la gente muy joven, a los niños con diabetes. Afecta la memoria, lo que tú comentabas. El deterioro de nuestro cerebro es increíble cuando consumimos altos gramos de azúcar diario. Eso va desde bajar. Si antes al café le colocaba 3 cucharadas de azúcar, esta semana voy a intentar con 2, luego con 1 y luego quitándomela. Yo llegué a un punto en que ya el azúcar en mi café o en mi té no existe. Y irla suavizando también, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, te quitas el azúcar y pasas a la panela, ya es diferente, la composición es distinta, y si de la panela pasas a la miel, es totalmente diferente, es una transición que debes ir haciéndola paulatinamente. Claro que tiene sus pros y sus contras, pero siempre va a ser muchísimo mejor una panela o un azúcar moreno antes que el azúcar blanquilla de la azucarera española, por ejemplo. Yo te hablo de aquí de nuestro país, de la marca que es como más conocida, ¿no? Claro, en países de Latinoamérica exactamente no sé cuáles son los que están, digamos, llevando el palo, pero viene a ser lo mismo prácticamente. Otra cosa diferente sería que tú cogieras la caña de azúcar y utilizaras ese azúcar, que eso ya es mucho más natural, obviamente, pero claro, eso tiene que ser, pues a lo mejor en países de Latinoamérica, a lo mejor sí que se puede dar en algunos sitios. Creo que sí, porque yo que tenía una expareja que era de Bolivia y esa persona había comido de caña directamente.
sea, Yo. ah, Y el jugo de caña muy rico también. Es tan dulce que hay que echarle limón. aquí. Entonces, sí, Apare- hay que el hacer la azúcar también la transición. relaciona, Cristina, es con el azúcar blanca, la relaciona mucho con tipos de cáncer. Muchos cánceres aparecen a lo largo de la vida de las personas por el alto consumo de azúcar blanca. Cuando un nutricionista, un médico, un oncólogo, las recomendaciones que dan es que eliminar todo lo blanco de las dietas. Pero si lo empezamos a hacer desde ahorita, con conciencia, que cada día sean menos los que consumimos y los sustituimos por cosas agradables, que también sean agradables a nuestro paladar, vamos a tener ese beneficio y podemos hasta evitar un cáncer. Ujú. Sustitutos, se llaman edulcorantes, ese es el nombre que se les conoce. Y es en cualquier situación, viene de lo natural o lo artificial, porque también son procesados para que estén a la mano de nosotros. Decir que sirve para dotar sabor a algún alimento, porque eso es lo que es el azúcar. Y los edulcorantes hacen lo mismo, es aportar o realzar el sabor de los alimentos. No va más allá. Entonces, si podemos saborear un alimento, ¿verdad? Y disfrutarlo en su forma natural, es más beneficioso sin necesidad de llegar a ponerle ese añadido, ese azúcar o ese edulcorante. Ejemplo, tenemos una macedonia, frutas picadas. Tratemos de comerlas sin colocarle el azúcar o colocarles la miel o colocarle ese aditivo que lo que va es a resaltar o a endulzar un poco más. Con esos pequeños detalles son los que podemos mejorar nuestra nutrición y bajar los niveles de azúcar. Todo desde nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento ¿a qué va a ir? A tomar ese azúcar, Sí, a sí. ir a buscar eso. Entonces no somos nosotros los que tenemos que pensar, tomar unos minutos, unos segundos solamente, ¿me beneficia o no me beneficia? ¿Va a aportarle algo a mi cuerpo o le va a restar? Ujú. Sí. Ujú. Luego también también yo quiero comentarte, ¿no? Los tipos de alimentos, ya sabemos que contienen carbohidratos y que esos carbohidratos se convierten, se transforman Se en lo que son, convierten en azúcar. en hacer azúcar simple. Entonces, ¿cómo podemos también beneficiarnos de ese sentido? Pues bueno, pues sabiendo, por ejemplo, que una manzana tiene muchísimo más azúcar. La manzana, por ejemplo, tiene más azúcar que lo que, por ejemplo, viene siendo la naranja. La naranja tiene menos azúcar, tiene bastante menos azúcar. Totales, globales. Otra cosa es la fructosa, la glucosa y la sacarosa que estos alimentos tengan, ¿vale? Porque son totalmente diferentes. Pero sí el tenerlo en cuenta, ¿no? El global del azúcar, digamos, como hacernos una lista, ¿no? De estos alimentos Los son los alimentos. que menos tienen, ¿no? Bueno, pues digamos, como el que menos tiene, yo por el ranking que tenía era el melocotón, aunque nos parezca mentira. Sin embargo, es uno de los que menos tienen. Luego después, por ejemplo, yo tenía la naranja. La naranja tiene un 8,5. Luego después iría el albaricoque, aunque nos parezca que no y que nos parezca que es mentira porque son las frutas como más dulces y más pastelosas. Luego, la uva es la que tiene, la que parecía que tenía más, pero no es así, es el higo. El higo es el que más contiene de Lo azúcar. comentamos la semana Sí, pasada. nosotros estábamos hablando la semana pasada de este alimento en Y los concreto. dátiles. Y los dátiles también, sí. O sea, yo tenía aquí como una lista, porque tú ya sabes que yo soy nutricionista, ¿no? Y entonces ayudo en procesos a la gente cuando siente, pues eso, como estaba nuestro compañero diciendo, tengo depresión, entonces aparte de trabajar la parte emocional, trabajamos la parte nutricional, con lo cual es como un complemento. Y aparte tú sabes que yo también, pues al saber de educación física, complemento todas esas áreas. Pero bueno, que es un poquito ir mirándolo, el ir sabiéndolo, el mirar a ver cómo se pueden hacer estas transiciones, el no hacerlas de una manera brusca para el cuerpo, porque si no las analíticas se transforman y esto parece que no, pero al final termina sufriendo el hígado, el páncreas, etc, etc, etc. Todo nuestro organismo choca y tenemos que aprender a escucharlo. Cuando tenemos sobrepeso, una de las, si bajamos y tomamos conciencia que podemos bajar un poco el azúcar, vamos a empezar a ver esos resultados.
Porque solamente bajando los niveles de azúcar nos vamos a sentir más ligero, vamos a retener menos líquido, vamos a desinflamarnos, porque justamente a veces la gordura no es por peso, sino por inflamación. Y más Ujú. nosotras las mujeres que tenemos un ciclo. Entonces, justamente, equilibrar eso. Y una de las recomendaciones es que cuando estemos en ese periodo pre, no consumamos azúcar, porque vamos a llegar a ese estado de depresión. Esas emociones se nos van a activar mucho más y el cuerpo va a chocar. Entonces, justamente debemos buscar más frutas, o alimentos que contengan mucho líquido, mucha agua, que nos va a beneficiar y nos va a quitar esa ansiedad, esa hambre de dulce, de sentir ese placer. Mm. Muchas veces queremos chocolate, chocolate, chocolate. Busquemos el chocolate con menos azúcar. Ujú. Busquemos esa fruta que Hay es chocolates que dulce, que son nos va a más... aportar ese placer. Mm. Sí, sí. El azúcar de coco. El coco lo venden hoy en día en los supermercados, que los venden ya sea en polvo o en como rayadito, algo así. Justamente si nosotros nos comemos un poco de coco, él es muy dulce, no lo sentimos, pero sí nos va a aportar ese azúcar que necesita nuestro cuerpo. Ujú. Sí, El ya azúcar sabemos que morena, que normal, el coco, por ejemplo, tiene muchas propiedades y a la hora tiene muchos nutrientes y ya sabemos que es muy beneficioso para lo que es el colesterol bueno. Hablemoslo así para que los demás sí. lo entiendan, porque quizás si les decimos HDL no Claro, lo van a aparte, entender. aparte hidrata el cuerpo, Ujú. Es muy, ¿verdad? Y el índice de glucémico es muy bajo. sí. Entonces lo podemos consumir, ¿verdad? Sobre todo es recomendado para los diabéticos, el agua de coco, todo eso, porque su índice glicémico es muy bajo. También es un alimento que es 100% natural. El agua de coco, el coco rallado, todas sus propiedades que tienen, el azúcar, todo eso. Ujú. Las alternativas que tenemos también es que necesitamos adaptar nuestro paladar. Nuestro paladar lo debemos educar, sentir los sabores, ayudar también a que conozcamos los productos de la naturaleza, porque estamos acostumbrados al consumismo. Entonces, los tenemos, entramos al súper y son pasillos y pasillos llenos de cosas altas en azúcar, Ujú. en todos los aspectos y en toda su gama. Entonces, es ese tomar conciencia de que voy a sentir placer, pero ese placer no me va a beneficiar. Podría también recibir ese mismo placer consumiendo otros productos naturales que enriquezcan mi organismo con nuestra mente. Y el resultado va a ser súper beneficioso porque nos vamos a sentir mejor. Físicamente nos vamos a sentir mejor y el cuerpo nos va a llenar de energía, sobre todo. Cuando quitamos el azúcar, de repente en el momento sentimos el subidón, pero luego nos vamos a sentir muy cansados. Y Ujú. justamente, si nosotros sustituimos por cosas naturales, por edulcorantes naturales, como la panela, el sirope de alce, el azúcar de morena, todas estas cosas, el equilibrio y la duración de esa energía va a ser mayor en nuestro cuerpo. Mira, ahí nos estaba comentando, una de las preguntas que nos está comentando eh, Rafael, nos ponía, siento que el azúcar me ha llevado, ay, espera, ahí, siento que el azúcar me ha llevado a sufrir problemas de artritis o inflamación de las coyunturas. Podría ser, sí, yo te voy a explicar el por qué, porque la presión arterial, perdón, el alto consumo de azúcar demuestra que aumenta significativamente la tensión sistólica y la presión arterial diastólica. ¿Eso qué quiere decir? Las contracciones y expansiones del músculo del corazón van cambiando. Entonces, las personas que consumen más del 25% de calorías de azúcar tienen casi 3 veces mayor el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular.
¿Eso qué tiene que ver? Bueno, pues lo que es la actividad, digamos, del sistema linfático, según tú estás teniendo tu presión arterial, así va a ser tu sistema linfático, con lo cual no olvidemos que, claro, obviamente va a afectar a otras áreas y a otras patologías más diversas que tú vas al final a tener por este tipo de cuestiones. Entonces, hay que tener muy en cuenta también, por ejemplo, como tú decías, lo del cáncer, los desplazamientos nutricionales, la hiperactividad, o sea, todas esas cosas en las que va a estar afectando el azúcar directamente en nuestro cuerpo. Es así. Nosotros debemos educar nuestro apetito. Nosotros estamos en las condiciones que mentalmente le vamos dando información positiva para que nuestro apetito sea reeducado. Que si antes comíamos una cosa, yo voy a empezar a introducir en mi vocabulario que los alimentos pueden aportar otros nutrientes, que yo puedo saborear una manzana y disfrutarla, que puedo comerme una uva y el sabor que voy a sentir, el placer que voy a sentir puede ser igual o mejor que cuando me como un caramelo. Por supuesto. No tiene nada Que que va a ver. ser hasta más largo. Y entonces ir incorporando con los yogures, con los lácteos. Antes los yogures normalmente que compramos son altos en azúcar. Sí, Debemos ir cambiando de azucarado a que los griegos, que son un poco, entonces le colocamos en la fruta, sabiendo que la fruta le va a enriquecer, le va a resaltar el sabor, y estamos bajando el consumo del azúcar. sí, 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 sí. También tú piensas que los alimentos ricos en azúcar, Lila, bueno, tú lo sabes, ¿no? Contienen mucha menor cantidad de vitaminas y de minerales, con lo cual esto hay que reemplazarlo por alimentos más nutritivos, ¿no? Que contienen pues otro tipo de calorías que no son tan vacías, ¿no? Porque este tipo de exceso al final es lo que tú dices, llevan a una diabetes mellitus 2 o al Alzheimer o a tener más caries incluso, y los dientes es fundamental. Mira, justamente el azúcar, casi todos los azúcares, ya sea blanca, la morena, la mayoría, en la miel, tenemos que tener cuidado porque nos daña muchísimo nuestra dentadura. Es una de las cosas que debemos cuidar porque es nuestra presencia, nuestra cara, nuestra sonrisa, es nuestra presencia. Entonces, si comemos dulce, eso que se le dice a los niños que hay que cepillarse, nosotros a veces no lo hacemos como adultos. Entonces, justamente es esos cambios de hábitos, esa toma de conciencia de que también nos va a perjudicar, no solamente en la alimentación, sino en nuestro aspecto físico. La piel se marchita mucho cuando consumimos mucha azúcar, También, porque no se relaja, está tensa, porque lo que le lleva al cuerpo tanta azúcar es estar tenso, cargarse de estrés. sí, tú piensas Entonces, entre también más que azúcar, el lila, los primarios utilizados, los azúcares sustitutos que están utilizándose en Estados Unidos son la sacarina, el aspartamo, que si tú sabes lo que es el aspartamo es destruirte la salud automáticamente, y por la es así. sucralosa, o sea, esos tres, digamos, y hay en países también que se utiliza el ciclamato, que ya tú sabes que todas estas son sustancias totalmente nocivas, y bueno, y el sustitutivo herbal que todo el mundo utiliza, que tú también yo creo que alguna vez cuando hemos hecho la transición hemos utilizado, que es el stevia, que es yo creo El stevia que todo el mundo eso sí que tiene lo un conoce, sabor ¿no? amargo, entonces justamente tenemos que verificar con qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es lo recomendable? Las cosas más puras de la naturaleza. La fruta, la miel, pero la miel está contraindicada para las personas que ya son diabéticas. ¿Y qué pasa? La miel nos hace querer más, porque necesitamos más cantidad
para poder endulzar las cosas. Entonces es justamente esa reeducación de nuestro paladar, de nuestros pensamientos, que no son grandes cantidades. No es porque yo estoy sustituyendo, yo voy a abusar de la cantidad que voy a utilizar, sino justamente lo contrario. Por lo menos en mi caso, yo hago las tartas. La tarta le bajo la cantidad de azúcar a la masa, pero la endulzo con la fruta. Sí, que era lo que estábamos haciendo, pues hacer las listas esas de lo que es cuáles son las frutas que menos azúcar tienen y de esa manera intentar consumir de esas en vez de las otras. Pero sabemos que es muchísimo menos dañino para el cuerpo tomar las frutas, como tú decías, o hacerte los yogures tú mismo en casa, en la yogurtera esta que va dando vueltecitas, o llegar y tomar kefir, por ejemplo, que es mucho más sano. Otro tipo de sustitutivos que tú sabes que vamos cambiando, transicionando siempre para no hacerlo de golpe, porque ya sabemos que hacerlo de golpe te va a traer peores consecuencias que el hacerlo mal casi. Así que mejor, si no lo vas a hacer transicionalmente y lo quieres hacer de golpe, es preferible que ni lo hagas. Ya te lo digo yo. Es terrible. Sí. La panela que ha llegado a Europa hace muy poco tiempo, se ha incorporado y ahorita es como un boom. La panela es 100% natural, porque justamente ese jugo que se extrae de la caña, que se espera, es prácticamente artesanal todo el proceso y se contiene. Lo conseguimos en polvo, ya en bolsas, pero normalmente viene como un piloncito o bolitas, se raya y puede endulzar mucho. Sí, sí tiene un sabor diferente porque no está procesado. También la azúcar blanca no es blanca, ella la decoloran, la llevan a ese punto. Y la azúcar morena que se conoce aquí muchas veces es que es pintada. Le añaden un color, pero es la misma azúcar blanca. Sí, un Entonces es el colorante, ¿no? mismo daño sí que nos estamos haciendo. Podemos verificar cuando vamos a las casas ecológicas los colores que presentan y la diferencia y las texturas. Eso es muy beneficioso porque eso nos va a permitir poder escoger acorde tomando ese conocimiento de qué producto es cada uno. Los frutos secos, incorporarlos porque también nos proporcionan azúcar natural. Es verdad. Ese cuando tú decías de comer y después de la comida, esa sensación de ese dulcito, si yo me agarro un puñado de nueces o un puñado de esa sensación Sí, de claro, pero es que ese eso yo placer, te lo digo vamos que a la gente, sustituir. sí, pero que la gente, y yo te lo digo por propia experiencia, o sea, te repito, yo vuelvo a hablar por propia experiencia, la gente podemos saberlo, pero no lo hacemos, porque no tenemos esa fuerza de voluntad imponente, ¿sabes? Para decir, ya no voy a comer más azúcar, porque sientes como esa necesidad de darte como ese cariñito, ese gustito, Ese volvemos a lo placer. mismo, ese placer, o sea, realmente, y lo buscas, y entonces no vas a la nevera a buscar una fruta, prefieres tirar del kinder que tiene el niño o de los chuches que te has comprado o de cualquier cosa, y entonces volvemos a lo mismo, volvemos a ese carácter de esa cuestión que lo único que hace es dañarnos y estropearnos poco a poco, e irnos degradando. Tú sabes que está relacionado con el alto consumo de azúcar, el mal humor. El mal humor. Uh-huh. El Claro. mal humor, ¿por qué? Porque entonces es esa ansiedad que produce, porque estamos acostumbrados a ese consumo, que cuando no lo tenemos, entonces nos ponemos de mal El humor, mono, ¿no? nos El mono. cambia nuestro carácter, perdemos nuestra sonrisa. Uh-huh. ¿Verdad, eh? Entonces, tenemos eso, ajá, ¿y por qué estoy de mal humor? ¿Por qué me siento así? No, eso es falta de dulce, no. Búscate ese fruto seco, búscate esa fruta y tu sonrisa va a volver a tu cara, porque ya el cuerpo va a llegar a ese placer, que te lo va a aportar lo natural. Sí, A mí sí. me preocupa muchísimo hoy en día los jóvenes, porque están tomando muchas bebidas energéticas.
Es una y tiene, adicción totalmente, es una adicción y al final esto te lleva el beber tanta Coca-Cola, por ejemplo, que sabemos que aquí, por ejemplo, en España nos lo ponen 24/7 en la televisión, te lo ponen por las paradas de los autobuses, el beberte la Coca-Cola, el beberte la Coca-Cola. Es que es horroroso eso, o sea, lo único que te está haciendo es destrozarte internamente. Si la Coca-Cola blanquea tornillos, por Dios. no solamente eso, el equilibrio de los jóvenes, ellos están en pleno desarrollo y una de las cosas que a mí me preocupa es la alteración nerviosa que ellos sufren por estar tomando esas bebidas energéticas altas en azúcar. Sí, claro, Los pero vemos porque más irritados. ahí lo que hacen es el estado de alerta y activarlo y lo que hacen es aumentar la fatiga, tanto a nivel interno emocional como a nivel físico. Entonces estás más cansado, no te quieres mover, te quedas parado en el sitio y entonces, claro, al final estos azúcares lo que hacen es generar Crean hiperactividad. dependencia. Sí, sí, y aparte de adicción, crearte ese tipo de hiperactividad de necesito eso para poderme mover, voy a necesitar esa energía extra y mentalmente tú te lo quieres bancar y te lo quieres y te lo piensas, ¿eh? Y te lo piensas. Y lo piensas así y que te lo digo yo porque yo estaba así, y yo tenía mis conocimientos, tanto de medicina tradicional china como de lo que era nutrición, y yo lo hacía. Entonces, justamente llevar ese pensamiento, cautivar ese pensamiento de necesidad de consumir ese azúcar y decir, no, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar, yo quiero tener una vida sana, yo quiero, eh, ejemplo, los huesos se deterioran tanto con el azúcar que Lo que estaba yo quiero comentando llegar antes, caminando. mm, Yo quiero llegar caminando a mi vejez, yo quiero estar súper activa. Entonces, justamente, el de yo restarme esos refrescos, el de que yo tomar esa decisión, porque por lo que yo me veo en futuro y por estar en armonía con mi cuerpo, le voy a proporcionar lo que necesito y no lo voy a saturar de esto que es un cáncer. El azúcar viene siendo como un cáncer que nos va consumiendo en pensamiento, en ideas, nos los presentan de lo más bonito porque hasta una tarta bien decorada es súper apetecible, un refresco con muchas burbujitas y bien frito provoca, sí, sí. y un café con ahora como vienen, con frappé, con nata, bañados con azúcar de colores. Es muy atractivo, pero en realidad nos nutre, nos favorece nuestro organismo. No. Ujú. Entonces, yo aquí también tenía apuntado unos tips, no sé si tú también tenías algunos puestos, Sí, sí. para dejar como el azúcar. Entonces, si quieres también para que la gente pueda tomar lápiz y papel si quiere y apuntárselo, quizás para poderlo tener en cuenta, ¿no, Lila? Porque es muy importante también, el que no sabe es como el que no ve muchas veces, y el que sabe no lo hace porque encima tiene razón de causa, y yo te lo hablo por mí, porque yo decía, no, si yo ya lo sé, no, no, si no me importa, no, no, si yo no lo estoy haciendo, y me estaba poniendo excusas a mí misma. Entonces hay que hacerse cargo y ser responsable de qué estado de Hay que conciencia escucharnos. realmente estamos teniendo, y sí, hay que respetar nuestro estado de conciencia, no hay que quitarnos la paz, pero una cosa es no quitarte la paz y otra cosa es no amarte a ti mismo, que son dos cosas muy totalmente distintas. Si yo no me amo, si yo no me quiero, no me voy a poner límites. Y si yo no me pongo límites, ahí tengo un problema. Y ese problema emocional realmente se va a ver reflejado en mi vehículo físico, en mi humano, porque cuando dejo de ser y me vuelvo más humano y no tengo ese equilibrio, al final esto se desbanca y se desmadra de una manera impresionante. Y no es que eso lo haga el azúcar solamente, pero estamos hablando en concreto del azúcar y de las emociones que provoca, porque te fuerza al organismo a meterte esos picos cerebrales e incluso, A forzar sí, el o sea, cuerpo. a forzar el cuerpo, exacto. Entonces, mira, yo Lo tenía, que te los sí, digo rapidito y luego tú nos das los tips. así, Saborear los alimentos en su forma natural, para que nos demos cuenta que no necesita ese azúcar.
Utilizar los edulcorantes entre lo más natural posible, no los procesados. Los frutos secos, las frutas deshidratadas, como los plátanos, el higo, las peras y el mango, buena alternativa para ese dulce después de cada comida. Yo voy a decir la cadena porque yo voy a Mercadona y compro la piña deshidratada, el mango, y justamente cuando me dan esos ataques que voy en el bus después de la comida, me pongo uno en la boca y controlo. En las casas que están, en los mercados, también consigo el plátano deshidratado, que es bastante dulce y es agradable. Qué Las bueno. verduras dulces tenemos la calabaza, la zanahoria y la remolacha, que nos van a aportar el dulce, y la cebolla también, nos van a aportar el dulce a la comida, sin necesidad de añadirle. Las almendras, avellanas, pistachos, nueces y castañas son ricas también en aportar ese dulzor. Y la canela y la vainilla, buen sustitutivo, por lo menos cuando hacemos tarta, le incorporamos esto y bajamos los niveles de azúcar. Los postres, las compotas, todo eso, ellas aportan, las frutas nos van a aportar el dulce que van a necesitar el resto de nuestros cuerpos. Tenemos la melaza de abedul, la miel, la stevia, la panela, el sirope de arce, el azúcar de coco, el sirope de agave y tantos que tenemos en el mercado de forma natural que van a aportar y van a sustituir ese azúcar blanca que tanto daño nos está haciendo. Bajar los consumos es importante, pero de una forma paulatina, para que nuestro cuerpo desinflame, limpie y consumir mucho más agua, porque eso nos va a beneficiar. La fruta también nos aporta el azúcar saludable que necesita nuestro cuerpo. Entonces yo también tenía como Vamos a primer, bajar los niveles de estrés. sí. Entonces los tips que yo tenía era, el primero, dejar de comer azúcar, pero paulatinamente para este periodo. Y puedes tardar de 6 meses a 1 año. O sea, estamos hablando de un tiempo a largo plazo. No estamos que nos lo vamos a quitar de la noche a la mañana porque si no vas a generar una ansiedad y entonces al final puede ser que termines de una depresión a terminar a necesidad un ansiolítico y va a ser el peor el remedio que la enfermedad. Luego, el siguiente tip que yo tenía aquí anotado era el de comer regularmente y no estar más de 4 horas sin comer. Porque si tú estás más de 4 horas sin comer, o sea, hacer 5 comidas, claro, hacer 5 comidas pequeñas en vez de 3 comidas copiosas. Porque la gente se dedica a comer mucha cantidad y muy pocas veces al día. Y no es así lo que hay que hacer. O sea, hay que comer muchas veces y poca cantidad para que los picos de glucemia en el cuerpo no sean tan fuertes y las ansias de tomar dulces sean muchísimo menores. También comer alimentos integrales y naturales libres de azúcar refinadas, lo que hace es llegar al punto de hiperglucemia, que tu cuerpo te va a pedir algo dulce, pero no esos niveles de glucosa tan altos que vas a necesitar como me tiro al chocolate, a los bollos y a lo primero que pille de mi casa o del supermercado que tenga abajo. Entonces, luego, otra de las cosas que yo tenía apuntadas era tener cuidado con la sal, porque la sal, entre la relación que hay la sal y el azúcar, de estos dos sabores, ¿no? Cuanto más salado vas a comer, más dulce te va a apetecer. Entonces también reducir un poquito el consumo de la sal para controlar la cantidad, ¿no? La comida tiene que saber, obviamente tiene que saber sabrosa, pero nunca salada. Entonces también si tú controlas mucho la sal, bueno, yo en mi caso yo como siempre sin sal, porque desde muy pequeña me acostumbraron a comer sin sal. Entonces yo la sal, como me echan un poquito, yo no puedo salir a comer por como me echan un poquito ya la hemos liado. Luego también, comer cereales integrales todos los días. Aunque tú estés en un proceso de adelgazamiento, hay que comer cereales integrales a diario. No olvides que me refiero que el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca, todos aquellos fabricados con harinas blancas, empanadas, bollería, hojaldres, como fuente de energía y todo eso, hay que cambiarlo por la porción de cereal integral, ¿vale? Pues ya puede ser
lo que es el trigo, lo que son el centeno, la polenta, pues la pastas integrales, o sea, todo eso te va a mantener los niveles de lo que son la glucosa totalmente equilibradas sin llegar, ¿no?, al punto de que toquen la hiperglucemia sin llegar a tener que estar comiendo un dulce refinado, ¿no? Luego, incrementar también la fuente de proteína vegetal. Cuando uno come legumbres, cuando uno tiene los niveles de glucosa y de sangre, nos aportan muchísima gran satisfacción. De esto también de lo de las legumbres, y nosotros hablábamos ya en otro de nuestros lives, ¿no? Y como tú también decías, yo también tenía apuntado aquí el sustituir los dulces por dulces naturales, que serían como nuestras frutas, los orejones, los dátiles, también yo tenía apuntada la manzana seca, también tenía puesto, y eso como tú comentabas, ¿no? Aprender a cocinar, ¿no? Pueden ir a tu canal también a aprender a cocinar esos postres naturales que no tienen tanto azúcar. Y luego, por último, y no por ello menos importante, expresar tus emociones. Cuando tú te acostumbras a expresar, tu cuerpo emocional no tiene dientes para comer, con lo cual vas a estar triste y por eso vas a tirar del helado, que normalmente todas las mujeres comemos helado en algún momento de todo el año, notamos ahí al helado, pero sí que sí. Y tú también nos comentabas en recetas de lives anteriores, de eso del helado este que nos comentabas tan rico que hacías natural en casa y todo eso, pues eso también es como súper importante, ¿no? Y luego, si estás enfadado con alguien, como tú también decías, yo también lo tenía como súper anotado, ¿no? El reflexionar lo que te está pasando y gestionar los sentimientos y las emociones. Otra cosa que puedes hacer, haciendo ejercicio físico, aumentas el metabolismo, con lo cual nadar, bailar, montar en bici, yoga, pilates, karate, kung fu, lo que sea, caminar, o sea, y si ahora nos encierran en casa, pues te puedes poner el YouTube con tus clases de baile o, por ejemplo, tener clases online de yoga, que existen todas estas posibilidades, ¿no? Otra cuestión era no tener dulces en casa. Si tú no lo compras, no lo consumes. Hacerte una lista de la compra. Hacerte una lista de la compra y de esta manera coger y no comprarlo en el supermercado. Si yo no lo compro, no lo consumo. Entonces es también súper importante eso. Y acordarnos de que tomamos dulce por la recompensa, ¿no? Sí. Se escucha entrecortado, Cristina. Ah, qué mal. Bueno, esos eran como los tips que yo tenía, ¿no? También tenía aquí como apuntado que la tarta de zanahorias, por ejemplo, ya no contiene tanto azúcar. Eh, las barritas de cereales. Las barritas La de canela cereales las también. podemos hacer en casa. Sí, el flan de café, yo tenía que apuntar un flan de café de cereales, que también eso te puede ayudar mucho, ¿no? Y bueno, estas cositas que normalmente te suelen estar ayudando, ¿no? Y sobre todo alimentar al cuerpo emocional con verdaderos alimentos si estás aburrido, darte un paseo, pintar, salir, saltar, hablar con tus hijos, ponerte un monólogo en el YouTube, reírte a carcajadas, cantar como en el karaoke, observa qué es lo que le llena a tu alma. Si llenas el alma realmente, no vas a tener tanta ansiedad. Lo que me digo yo, Cristina, lo que yo me digo, estoy bien, voy a hacer el cambio, voy a hacer el esfuerzo cada día, hoy voy a hacer esto y me va a dar resultado. Me siento hoy bien, hoy voy a aprender a hacer algo nuevo. Sí. Sí. Estamos invadidos de cosas negativas a nuestro alrededor y el peor enemigo somos nosotros mismos. Lo que alimenta nuestro pensamiento día a día, lo que yo me digo, la forma en que me lo digo, porque eso también influye. No, yo voy a dejar de comer azúcar, o es diferente a los voy a bajar el nivel de consumo de azúcar. Luego también tener en cuenta... Sí. Hoy voy a cambiar, debes de tomarme la taza con café y la galleta, ¿verdad? Voy a comerme una fruta. Me voy a hacer un yogur con fruta picada.
Y así exacto. esos pequeños cambios son los que van a fortalecer y, y voy a entender que esa nutrición es con pleno conocimiento de un cambio positivo y el cuerpo va a fluir y los resultados se van a hacer evidentes mucho más rápido que cuando lo forzamos. Sí, claro. Y luego también otra cosa que yo no he nombrado, pero que también tenía apuntada para que no se me olvidara de decir, es la falta de sueño y el estrés. Cuando dormimos poco y no descansamos bien, pues nuestro sistema hormonal aumenta los niveles de cortisol y disminuye lo que es la cantidad de leptina, que es la hormona que da la señal de que, de que estamos satisfechos, y lo que produce es la sensación de hambre. Entonces esto puede derivar en una aparición más frecuente de lo que es la ansiedad por comer dulces. Y entonces te va a resultar mucho más difícil dejar el azúcar. Entonces, ya sabemos que la falta de descanso realmente nos puede estar provocando mayores niveles de estrés, y que las personas estresadas suelen tener más apetencia por estos, como tú les contabas, alimentos placenteros, ¿no? En los cuales buscamos el placer, y experimentan también esos niveles altos de cortisol, de esa hormona que se nos altera y nos produce que no podamos dormir bien, e incrementa la necesidad de consumir este tipo de alimentos. Entonces pues para deshacerse del estrés, o sea, hay que intentar hacer 30 minutos al menos en tu día de algo que te gusta. Ya sea lo Es que sea. así. También antes de dormir, Cristina, antes de dormir debemos reflexionar, agradecer de lo que hemos vivido, de reposar nuestro cuerpo para que él pueda funcionar y gestionarse mejor. Eso es súper importante, porque muchas veces comemos muy copioso, comemos muchos dulces. Esta época viene La que se viene. bombardeada de eso, viene Turrones, bombardeada desde que turrones, mazapanes. churros con chocolate, mira, hasta la boca se me hace agua solo de pensar esa cosa rica. Sí. Pero si nosotros reflexionamos cada momento, vamos a empezar a entender que yo me lo puedo comer, pero en una cantidad menor. Exacto. Y luego también otra cosa que yo puedo recomendar también desde aquí es el hacer mindful eating. El mindful eating lo que hace es ayudarte a controlar el azúcar. Que busquen eso, mindful eating. Que lo busquen, y yo no lo voy a desvelar para que ellos también me puedan también poner en comentarios. Investiguen, conozcan. Lo busqué. Sí, lo voy a poner aquí cómo se llama exactamente. Mindful oats. A ver. Mindful eating. Cuando Ahí. encontramos Exacto. en el Perdona algo que porque nos gusta y cambiamos esa alimentación, nos ponemos adictos a eso. Cuando encontramos una fruta que va a ser agradable a nuestra sensación, ese placer, y vamos a ser adictos a esas cosas positivas que van a aportar a nuestro organismo. Entonces los invito a eso. Yo soy partidaria que no se cierren. Ahorita justamente me acabo de robar una foto de la uva, que es una fruta que viene en esta temporada y que tienen unos colores espectaculares. Vayan al supermercado, obsérvenla, el olor, los colores que tienen y los sabores que son totalmente diferentes. Y no esperar tampoco a tener hambre. Es que hay mucha gente que espera a tener hambre. Hacer las comidas que os estábamos recomendando, que eran 5 comidas, como mínimo, 5 comidas. Que se reposen. Las comidas deben de reposarse antes de ser consumidas. Otra cosa, la comida rápida está altamente cargada de azúcares. Y al ¿Por qué? principio, porque nos van a hacer adictos a esto. Sí, y al principio tomar más proteína, Lila, que al principio que tomen, en la transición, que tomen más proteína. Un trozo de queso o un huevo duro o un puñadito de frutos secos, como tú nos estabas comentando. Y distraer a la mente, súper importante. Y tampoco te obsesiones, ¿eh? Identificar cuándo es hambre de verdad y cuándo es hambre por ansiedad, hambre del pensamiento. Y también hablas mucho de lo que son las meriendas saludables en tu canal.
Yo les recomiendo que vayan a su canal para poder ver todas esas cosas y todos esos tips que ella va poniendo y colocando diariamente, esos posts tan buenos, y realmente ella da una información muy valiosa sobre todo esto, sobre la nutrición, sobre los buenos hábitos. Tú vas también comentando todos esos buenos hábitos y que siempre hay una opción natural mucho mejor que lo procesado. Entonces, sí te puedes dar un capricho de vez en cuando, pero una cosa es una cuestión puntual, y otra cosa es diario. todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto con el chocolate en la boca. Es diferente. Y yo siempre voy a recomendar que hagan ejercicio para estimular las endorfinas, porque yo provengo de la educación física y eso yo lo tengo que recalcar. A la gente a piñón. Y si la pudiera jalar de las orejas para que hiciera ejercicio, la jalaba. Te lo juro. No le voy a meter en la cabeza que tienen que otra cosa, pero... Y respeto sus estados de conciencia, por supuesto, pero de verdad que se cuiden y que haciendo ejercicio y comiendo de una manera saludable, consciente, haciendo los dietarios que nosotras recomendamos en lives anteriores, de esa manera sí que van a poder también saber en qué momentos del día tengo más picos de azúcar, en qué momento del día, y entonces ahí hacer lo que ha dicho Lila, ir al supermercado, comprar esas frutas deshidratadas y un pedacito en la boca. Súper cortada hoy, Cristina. Ya que Vaya, pues no sé si a mí también me están viendo las personas o no. De todas maneras, Leila, ya nos queda casi muy poquito tiempo. Y bueno, yo también quiero decir que tú también cuidas mucho todo lo corporal, ¿no? Y hay una cuestión que es el envejecimiento, que el azúcar lo acelera. Ay, muchas veces me preguntan, jo, Cristina, pero qué piel tan bonita tienes. Ah, mira, sí se nos escucha bien. ¿Qué piel tan bonita tienes? ¿Cómo te cuidas? ¿Te echan muchas cremas? No, señores, no me cuido nada de nada. No me echo cremas y mira que debería, ojo, cuidado, que yo siempre he trabajado en sitios y debería de cuidarme porque sé lo que son los cuidados faciales. Es más, ofrezco en mi empresa cuidados faciales, pero cuido mucho mi alimentación, eso sí. Y ya, por ejemplo, yo ya no tomo nada de harinas refinadas ni azúcares. Ah, y otra cosa antes de que se me olvide, cuando les dé el pico de azúcar, esto sí, que yo sí que lo hago, cómanse un trocito de jengibre. Un trocito. No jengibre entero. De ansiedad. Corta muchísimo la ansiedad y te quita de estar ahí mascando lo que no tienes que mascar. Sí. ¿Ahora ya me escuchas? Ahora sí, pero te sigues quedando como entrecortada. Ay, no sé, pues aquí la gente, como me decía, sí que se escuchaba muy bien y todo eso. Y bueno, yo no sé si ya tienen ellos alguna pregunta, que si tienen alguna duda o alguna pregunta y todo eso, desháganse de todas las cosas que no deben de comer. Desháganse. Vayan al mercado ligero, sin hambre, a disfrutar de lo que están viendo y sobre todo del color. Comprando el color, lo natural, los aromas, disfrútenlo. Pasar por la parte de hortalizas y ver esos diferentes verdes que existen, esos diferentes naranjas. Ahorita los cítricos están todos naranjas, así bien coloridos, aprovechenlo. Y bueno, y también recomendarles que tú, como eres organizadora, yo también les recomiendo que hagan recetas para tuppers. Que hagan recetas para tuppers y que las tengan preparaditas en casa, ¿verdad? Que tú también te encargas de todas esas cuestiones. El edulcorante también hace mal. Yo creo que has debido de llegar tarde porque hemos estado hablando del edulcorante y de cada uno de los azúcares por separado. El edulcorante también hace mal, correcto, también hace mal porque lleva aspartamo y el aspartamo lo que hace es desintegrar, para que tú más o menos me entiendas, desintegrar toda parte del tejido neuronal, parte del tejido conjuntivo físico de tu vehículo físico y te va a bloquear todo lo que es la linfa, todo lo que es la sangre, el sistema linfático. Por eso anteriormente estábamos hablando de lo que era, ¿verdad?, la inflamación de los tejidos y que no hay
y que no hay que cambiarlo. Ah, no te preocupes, Mujica, no hay ningún problema. Esperamos que te haya quedado resuelto y si no, bueno, pues el live se va a quedar colgado, por supuesto, para que todas las personas puedan verlo, para que tomar escuchen. notas de la información que hemos estado dando, que ha sido una información súper valiosa. Y porque ya sabéis que con Lila siempre solemos hablar nutrición consciente, ya vamos tratando diferentes temas y todo eso. Y bueno, el tema de hoy la verdad es que estaba siendo muy agradable y muy de mucha ayuda para muchísima gente que lo está escuchando ahora, que lo escucharon en Spotify, en YouTube. Mire, las sigo a las dos y estoy aprendiendo muchísimo. Estoy a las mañanas. Bueno, tenemos 22 segundos. Estoy a las mañanas con Sergio Ordóñez. ¡Ay, Sergio! Lo amo a Sergio. Un besito para ti. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Gracias, Lila, por acompañarme siempre. Y un besito para todos los Siempre que aquí, cansan. Cristina. Nos Y volvemos a bueno, un ver. beso a toda la audiencia.